queríamos contar, sabemos que tu papá no estaba bien de salud, no sé si nos quisieras compartir algo relacionado a eso. Pues sí, han sido momentos muy difíciles, y no solo el enfrentar pues la decadencia de mi papá, y la demencia, el Alzheimer por el que está sufriendo, sino también mucho ataque en redes de por qué no lo cuide yo, por qué no me hice cargo. Y aunque cada vez trato de que me afecte menos lo que dicen, pues es uno humano y hay cosas que sí duelen. Mi padre se hizo responsable de su madre, de mi abuelita, y él quedó muy mal, muy afectado, y mi abuela no la pasó bien tampoco sus últimos años. Entonces, en base a esa experiencia y también en base a que yo no vivo de planta en México, yo voy y vengo mucho, pues yo tampoco tengo las condiciones como para atender a una persona, y aparte en esas condiciones que necesita pues un cuidado especial diferente. Entonces decidí meterlo en un lugar especializado donde ahora está bien, está contento, aunque no deja de ser triste el verlo así, el verlo decaído, pero yo sé que dentro de cómo está, él está bien, está estable, le dan mucho amor, lo cuidan, él necesita cuidado 24 horas, es como si fuera un bebé, pero grandote, pesado y enojón, ¿no? Entonces sí, yo respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus adultos mayores en estas circunstancias, pero también sé que no es fácil y sé que a veces el cuidador acaba mal y muchas veces la gente no pregunta por el cuidador, y a veces el cuidador, después de que la persona parte, el cuidador a los 2, 3 años se enferma o le pasa algo, porque es algo muy difícil. Creo que el cuidador también tiene que tener un acompañamiento, el cuidador también tiene que tomar terapia, y el cuidador también tiene que investigar mucho de la condición de la persona. Entonces, Han surgido también temas como tú te cubres o proteges esa parte de tu papá, de su integridad, porque hemos sabido el caso, por ejemplo, de la abuelita de Talía y de Laura Zapata, que fue maltratada, pues justamente por cuidadores, ¿no? claro, sí, digo, todo puede suceder. Yo investigué muchísimo de lugares en Veracruz y terminé con este lugar, que es un lugar que es muy difícil que te den acceso. De hecho, ni a mí me querían abrir la puerta. Es un lugar religioso, y mi padre siempre creció muy religioso. Mi abuela daba catecismo en la Catedral de Veracruz, 50 años. Entonces, me lograron hacer una cita con la Madre Superiora y investigué mucho, fui mucho, de repente voy de sorpresa, yo veo cómo está mi papá, él está contento, veo cómo los tratan, veo, o sea, a lo mejor si viera yo maltrato, que me lo tuvieran en malas condiciones, otra cosa sería, pero estoy pendiente de cómo lo tratan, de cómo es el mejor lugar donde puede estar. Está mejor que cuando él estaba solo. Cuando estaba solo estaba muy descuidado, desnutrido, pues hasta se cayó de lo mal que estaba, y en cualquier momento lo podían hasta atropellar. Entonces él ya necesita ayuda, él no puede solo. Entonces ahí no es que lo haya ido a votar y no vaya, yo constantemente estoy yendo a Veracruz, constantemente estoy yendo a verlo. Y te digo, les caigo de sorpresa. Entonces, sí estoy checando que sí le den la atención que digna que merece. No, y qué difícil como hijo, ¿no? Tener que tomar esas decisiones. Horrible, Y no horrible. sabes si tú cuidarlos, si buscarle un lugar, si acercarte a un familiar, o sea, es muy complicado. Sí, y cada caso es diferente, o sea, habrá quienes tienen el espacio, las condiciones o el tipo de vida que se puede. Yo realmente viviendo en Estados Unidos, mi padre pues ya ni papeles tienen, ya no tramitó su visa, y sin papeles él, no lo iba yo a cruzar la frontera. Yo tengo a mi esposo que trabaja allá, no iba yo a dejar a mi esposo para venirme a vivir acá. O sea, es muy fácil juzgar, pero si sabes la historia de vida y las circunstancias, entonces ya puedes entender un poco más por qué
se toman ciertas decisiones y realmente, te repito, ese es el mejor lugar para él y no es una decisión fácil y a mí me tocó decírsela a él y a mí me rompió el corazón decirlo y lo he tenido que trabajar muchísimo. Yo llevo varios años trabajando con terapia, con 2 terapeutas y lo he tenido que trabajar mucho en terapia, la culpa, porque muchas veces uno carga culpas y la culpa no es buena. Yo sé que nuestra cultura está muy por mi culpa, por mi santa culpa, pero la culpa no es buena. La culpa te hace hacer cosas que no son buenas para uno. La culpa hace que tu autoestima esté baja. Entonces, yo he tenido que trabajar que no es mi culpa. ¿Y has tomado terapia? Mucha terapia. Claro que sí, todo el tiempo estoy tomando terapias porque uno necesita, y más si estás viviendo este tipo de cosas que no te avisan, que te llegan así de repente cuando ves ya tienes esta situación. Mi padre, pues yo veo fotos, videos con él antes de la pandemia y es otro. A él la pandemia le vino muy mal. Antes de la pandemia, pues se veía afectado por lo de mi abuela y solo, muy solitario y tal, pero pasó la pandemia y se empezó a ir para abajo, desnutrido, mal, no quería salir, miedoso, y él solito se fue decayendo hasta que llegó a este estado.